El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Decir que casi todas las semanas tiembla en Colombia no es una exageración. En días recientes ha temblado en Casanare, en Caldas, en Boyacá. Hoy en Entrevistas, Julio Fierro, él es el director del Servicio Geológico Colombiano, entidad que, entre otras cosas, pues, se encarga de monitorear amenazas de origen geológico, como los temblores y los terremotos, pero también hoy en día hacen mucha investigación de cara precisamente al enfoque que el gobierno nacional le ha querido dar a esta institución. Gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por la invitación y venimos a hablar de una entidad que es muy diversa y que efectivamente va a dar un montón de conocimiento para la toma de decisiones. Bueno, pero también hablamos de usted un poco, Julio, porque es bien importante saber y conocer quién está adelante de las instituciones. ¿Es verdad que lo echaron de Ingeniería Civil de la Nacional? Sí, y es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo así? Pues quizá llegué muy joven, de provincia, a una universidad compleja y riquísima, y bueno, no pude con los cálculos. Eso dio lugar a que me presentara a geología, y entonces allí comencé otra manera de ver la vida, otra manera de desarrollarme profesionalmente, y bueno, eso me tiene ahora aquí charlando contigo. Claro, no, pero además queda comprobado que la vida no nos quita nada, la vida nos libera. Los fracasos nunca son una cuestión permanente. Tú te caes y te levantas, a menos pues que haya pasado algo gravísimo y quizá hayas podido morir, pero de resto, si uno está vivo, cuando el fracaso sucede, simplemente es una situación instantánea, hay que aprender de él. Y bueno, a veces lleva a un camino nuevo que puede ser quizá mejor, nunca se sabrá. No, pues evidentemente ha sido mucho mejor para usted. Julio, antes de entrar en materia, en días recientes hubo una polémica en el país de cara a las fallas geológicas. Y qué bueno que usted, que está con nosotros, nos pueda explicar un poco, porque quienes hemos viajado recientemente por las carreteras de Colombia, vemos con mucha frecuencia un letrero que dice fallas geológicas, falla geológica. Y uno dice, pero entonces estábamos llenos de fallas geológicas y no lo sabíamos, y resulta que no son fallas geológicas. Lo que aparece en esos letreros, es decir, vas en el carro, hay un hundimiento, hay un problema y aparece un letrerito falla geológica. No son fallas geológicas, son problemas de estabilidad. Sin embargo, sí es cierto que mientras estemos en cordillera, vamos a estar atravesando un montón de fallas geológicas, pero no es esa la manera en que esas fallas actúan. Las fallas geológicas fracturan muchísimo las rocas, las vuelven menos resistentes. Las fallas geológicas activas se relacionan con sismos, pero estos hundimientos de vías no lo son, y por eso estamos haciendo un llamado al Ministerio de Transporte y a sus adscritas a que por favor remuevan esos letreros que llevan a una conceptualización errada a los usuarios de las vías, que somos todos. Claro, entonces, ¿qué debería decir? ¿Hundimiento? ¿Qué debería decir realmente? Problema de estabilidad geotécnica, movimiento en masa activo, movimiento en masa latente. Esas otras expresiones sí se corresponden con un problema que está allí en las vías de Colombia, que entre otras cosas también, quizá si estuviéramos de una manera mucho más adecuada, lo geocientífico, las geoformas, los movimientos en masa, pues tendríamos menos letreritos de estos en el país. Claro, y eso también es culpa de las constructoras que no hacen los estudios debidos para que hayan estos hundimientos, o realmente por qué ocurren. Tenemos una geología complicada en el país, tenemos unas zonas que se están levantando en las cordilleras, tenemos mucha lluvia y eso genera por supuesto un montón de retos, pero para solucionarlo necesitamos mejorar muchísimo los pensums, necesitamos mejorar los términos de referencia de lo que tienen
que contener los estudios que se hacen en las vías del país. Así que hay una responsabilidad profesional, hay una responsabilidad de quienes nos forman como geólogos y como ingenieros, y hay una responsabilidad, por supuesto, también de los constructores de las obras. Bueno, pero usted es geólogo y aquí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con su campo. Uno de los temas que más le preocupa a la gente son los temblores, los terremotos. Y todavía, por lo menos en Bogotá, no olvidamos el del año pasado, que fue bastante fuerte. Y la gente dice, ¿por qué tiembla tanto en Colombia? Y la pregunta no es si tiembla mucho en Colombia o no, es comparativamente hablando con el resto del mundo, en realidad estamos en una posición en donde es más frecuente estos movimientos o no. Este país es movido. Y es movido en todos los sentidos, tranquilo, todos los sentidos. Económicamente hablando, políticamente, culturalmente hablando. Y es fracturado también desde una gran cantidad de perspectivas. Entonces, nosotros vivimos en un país complejo que tiene una confluencia de placas tectónicas. 3 grandes placas tectónicas confluyen en esta esquinita del norte de Sudamérica, y eso conlleva entonces también una dinámica que nos hace también biodiversos, una dinámica que nos hace geodiversos. Esa confluencia de placas tectónicas, esa dinámica se expresa también con sismos, y nosotros tenemos pues particularidades. Tenemos un nido sísmico allá debajo de la Mesa de los Santos en Santander, pero también tenemos otra gran cantidad de fallas sismogeneradoras, el borde llanero y el borde amazónico, la falla de Romeral que va por en medio de la Cordillera Central, y otra gran cantidad de fallas geológicas, la falla de Oca, que es la que define la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todas estas estructuras pueden ser sismogeneradoras, y por eso vamos a tener una recurrencia. Sin embargo, quizás también una cuestión de esa gran expresión de energía que lleva a que los humanos nos asustemos, pero hay cuestiones naturales mucho más recurrentes. Tenemos mucho mayores problemas históricos en este país por movimientos en masa que por sismos. Son movimientos en masa relacionados con un volcán los que llevaron a esa tragedia que nos marcó tanto, que fue Armero 1985. Son movimientos en masa los que afectaron Mocoa, son movimientos en masa los que acabaron con el barrio Villatina. Vamos a cumplir 50 años de una tragedia vial que mató más de 500 personas en Quebrada Blanca, en la vía Bogotá-Villavicencio. Entonces, si nos ponemos a observar, es mucho más recurrente y ha sido mucho más costoso en términos económicos, pero sobre todo de vidas humanas, los movimientos en masa que los sismos. Sin embargo, los sismos conllevan, creo que algo de respeto también profundo, que muchas veces también nos genera miedo. Julio, estos movimientos en masa y los sismos en general no se pueden predecir. Es decir, avanza la ciencia y la tecnología y todavía no podemos predecir esto. ¿Por qué? Los movimientos en masa suelen tener un antecedente. A veces no, pero suelen tenerlo. Así que sería relativamente fácil saber que allí puede suceder, pero el problema que tenemos, tanto con sismos como con movimientos en masa y volcanes, es el cuándo. Y para ese cuándo, en los volcanes tenemos monitoreo, y en los sismos tenemos monitoreo, pues que los volcanes dan horas o días o meses de aviso. Los sismos no nos dan esa posibilidad. Los sismos nos pueden dar segundos mientras llega al lugar donde estamos, o de pronto minutos, pocos, para llegar al lugar donde estamos. Así que si no podemos predecir con suficiente antelación qué es lo que va a pasar, tenemos que hacer estructuras seguras. Esa es la manera. Los edificios no se pueden caer en un sismo, y ciertos edificios menos aún. Las escuelas, las iglesias, los hospitales, bomberos, defensa civil, etcétera, tienen que estar construidos de una manera tal que aguanten cuando esa energía se presenta. Así que no podemos predecir cuándo, podemos predecir que sí pueden ocurrir, y por tanto debemos responder con una adaptación que llamamos sismoresistencia en las edificaciones. Claro, que digamos que esa es una norma desde los años 80, por lo menos en Bogotá. Es una norma justamente que surge por el sismo de Popayán en la Semana Santa de 1983, cumplimos 40 años el año pasado, y en 1984 sale la primera norma nacional de sismoresistencia, que ha venido
modernizándose. Sí. La tenemos en 2010 la última, ya deberíamos tener una más reciente, deberíamos haber sacado una en 2020, estamos en ciertos atrasos con esa norma, pero el país ha ido avanzando y por ello creemos que el sismo de agosto del año pasado, que fue sentido fuertemente en Bogotá y mucho más en Villavicencio, fue mucho más cerca de Villavicencio el epicentro, pues no llevó tampoco a colapsos de edificaciones y por lo tanto no tuvimos demasiados problemas que lamentar. Google hace una tarea interesante también en esto de avisar, digámoslo así, sobre todo a los usuarios de teléfonos móviles Android. Porque Google, así sea unos segundos, avisa qué herramientas tiene este buscador para poder hacerlo. Los celulares tienen también allí dentro de su estructura elementos sensibles a los sismos. ¿Ah, sí? Entonces, si millones o cientos de miles o miles de teléfonos celulares sienten esa vibración, entonces también un algoritmo, supongo yo, generará la información y ubica también en términos del espacio con toda esa red que hay de miles de celulares, de centenas de miles en este país, millones, Sí. genera esa posibilidad. No predice, pero sí avisa con antelación que depende de la distancia a la cual tú estás al epicentro. Si estás encima del epicentro, pues no te va a avisar con antelación, pero si estás a unos cientos de kilómetros te va a dar de pronto unos segundos, que va a depender pues justamente de la velocidad con la cual se transmiten esas ondas. Julio, decía usted hace un momento, hablaba de la Amazonía y uno compara de pronto sí Mesa de los Santos, la Amazonía, y uno dice Mesa de los Santos casi que tiembla todos los días y no es frecuente escuchar, creo que yo nunca lo he oído, que tiemble en Amazonas. ¿Por qué? Porque las confluencias de placas, donde las placas chocan, es litoral Caribe, litoral Pacífico y el borde llanero. Entre esas tres zonas está el gran movimiento tectónico que genera los sismos. Si tú te alejas de allí, si te vas hacia Mitú, si te vas hacia Leticia, Puerto Carreño, por supuesto vas a estar lejos de la zona de ese movimiento. Allá habrá otros movimientos naturales, allá habrá inundaciones, allá habrá otras cosas, pero si alguien no soporta el pánico de la sismicidad, tendría que irse a vivir a esos lugares, efectivamente, como tú lo dices, de Orinoco y de Amazonia, bien alejados de esta zona de movimiento. Así que, bueno, también se pueden tomar esas decisiones. También es válido y además imagínense qué delicia uno viviendo por allá en Puerto Nariño. Delicioso, sin carros, sin ruido. Sin nada. Julio, también hay una teoría, yo no sé si es muy popular o de sabiduría popular, que dice que es importante que tiemble un poco siempre porque se libera la energía de la tierra a esas tierras que nunca tiemblan y que de pronto generan estos grandes terremotos. ¿Eso es cierto o eso es realmente cierto. sabiduría popular? Es cierto, porque si tú estás en una zona en donde sí se libera esa energía, si estás en ese triángulo aquí en Colombia, entre el Andén Pacífico, la costa Caribe y el borde de las cordilleras, borde llanero, borde amazónico, si estás allí, va a haber esas manifestaciones. Si estás, por ejemplo, en el borde llanero, en donde es quizá donde más movimiento hay de levantamiento, está también la zona de subducción del Pacífico, pero aquí dentro del continente, esa zona deformada, cordilleras versus zona llano, ese borde es súper activo. Si en ese borde que sabemos que es activo, durante decenas o cientos de años no hay manifestación de energía sísmica, lo que significa con mayor probabilidad es que allí se está acumulando energía. Y si se acumula energía, como sabemos las personas que de pronto a veces aguantamos demasiado y no estallamos, explotamos. Entonces luego hay una explosión, quizá a veces incontrolada, que es mejor, tanto en las relaciones personales como en estos temas de tectónica, que no suceda. Bueno, ya saben que tiemble, pero poquito. Una pausa y ya volvemos. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan
Creo, un programa de economía popular, de crédito y educación financiera al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Hoy con Julio Fierro, él es el director del Servicio Geológico Colombiano, es geólogo con maestría en geotecnia. Julio, ¿qué tanto ha cambiado el enfoque en estos momentos del instituto bajo la lupa de este gobierno? Ha habido un cambio representativo porque obviamente no es solo este gobierno, nosotros tenemos unos retos globales. Yo creo que este gobierno, y me van a disculpar, es menos provinciano que los gobiernos anteriores. Este gobierno está viendo más todos estos retos que imponen la crisis climática, la crisis ecosistémica, y claro que nosotros también como instituto que genera conocimiento científico estamos enmarcados en una política en donde el cambio climático y en donde el ordenamiento alrededor del agua son muy importantes. Y si estamos allí, los temas de ciclo del agua, cambio climático, transición energética, tienen que reflejarse en la misionalidad que nosotros cumplimos como entidad. En ese orden de ideas, por ejemplo, hablemos del agua, que es un tema muy importante para todos, no solamente los colombianos, el mundo entero. Si no hay agua, no hay vida. ¿Cómo están las reservas, digamos, de agua en el país? Nosotros tenemos dentro de lo que estudiamos una responsabilidad en el subsuelo, y allí en el subsuelo está el agua subterránea. Tenemos una deuda grandísima como entidad para estudiar esa agua subterránea. Nuestros mapas son mapas muy poco detallados, tenemos estudios de cierto detalle en algunos sectores del país, pero son pocos. Sí. Está la zona de Armenia, está Yopal, está el Valle Medio del Magdalena. El año pasado, en convenio con el Ministerio de Agricultura, estudiamos ciertas cosas más hacia la calidad del agua en La Guajira, pero nosotros tenemos ese desconocimiento. Necesitamos avanzar en conocer mejor el agua subterránea, porque si tú conoces esa parte del ciclo, vas a interpretar mejor qué sucede con el agua superficial. Y yo invito a pensar a las personas que nos ven, esas quebradas que siguen teniendo agua después de meses en que no llueve, muy probablemente están siendo llenadas por el agua subterránea que sale allí a esos valles, porque si no, no se explica que claro, sin lluvia no haya agua. Así que el entendimiento de esa agua es muy importante. Si tenemos ahora una exacerbación de los picos climáticos, tanto de lluvias como de sequía, si las sequías son más fuertes, si las sequías son más largas, necesitamos entender mucho mejor todo el ciclo y dentro de ese ciclo el agua subterránea. A eso le estamos apuntando nosotros en el Servicio Geológico Colombiano. Tenemos una cantidad de equipos, de aparatos que son adecuados para saber dónde se infiltra el agua subterránea, dónde entra el subsuelo. Allí pues vamos también a trabajar con el Ministerio de Ambiente los páramos, porque todas las zonas en donde entre mucha agua al subsuelo van a ser muy importantes en términos de un cuidado mínimo claro, que hay que tener allí. Pero tienen ya la proyección de unos estudios, digamos, y unas investigaciones serias al respecto, ¿están contempladas? Sí, estamos con el Ministerio de Ambiente, ya tenemos 4 páramos priorizados. Está Santurbán, donde hay todo un debate, ¿no? Los temas de minería, pequeña, grande, agua, surtir agua para cientos de miles, millones de personas. Está Pisba, en donde también hay conflictos, no solamente con minería, sino también con agricultura, con ganadería. Y están Sumapaz, y me falta uno que creo que es el páramo de Guerrero. Entonces ya tenemos 4 páramos priorizados con el Ministerio de Ambiente para trabajar, y además de eso hay lugares que son muy importantes también para el ciclo del agua, que no son páramos y que también debemos cuidar. Y allí, por ejemplo, el presidente Petro ha mencionado algunos lugares que son muy importantes en términos de acuíferos,
que nosotros tenemos, por supuesto, que estudiar para ver si las decisiones de política se vuelven una decisión de ordenamiento. Claro, precisamente cuáles son las zonas quizá del país más ricas en esos acuíferos. Nosotros tenemos en todo el país acuíferos, todo el país. Aquí en la Sabana de Bogotá tenemos acuíferos muy importantes. En La Guajira lo que estamos estudiando es que es bien diferente lo que sucede en la zona litoral que lo que está en el centro de La Guajira, que en el centro de La Guajira efectivamente las lluvias, así llueva poco, son importantes para recargar acuíferos, a su vez fundamentales para la provisión de agua para los pobladores, sí, para los guayú. Así que hay lugares donde el agua subterránea es muy, muy importante, hay lugares donde lo es menos, pero si vamos pensando a futuro, por un lado contaminación y por otro lado una dependencia muy fuerte del clima, lo que hace el subsuelo es regular. Así que es muy importante para el futuro del país estudiar los llanos orientales. Tienen unos acuíferos gigantescos a grandes profundidades, pero es probable que estemos con algunas actividades como las petroleras generando algunos problemas. Así que también necesitamos estudiar qué pasa con esas actividades, claro, en relación con el agua. Aprovecho que está aquí, que es geólogo y que tiene tan, digamos, claro el tema. Hoy en día se habla de un fenómeno llamado los ríos voladores. Bellísimo. Y la gente está como muy expectante con esto. ¿Qué son los ríos voladores? Esa pregunta, que me parece muy pertinente, me va a ayudar también a contarles sobre cambio climático y lo que nosotros queremos hacer y ya comenzamos a hacer. Lo de los ríos voladores es una historia fascinante de cómo uno de los lugares más secos del mundo en África se relaciona con la selva más húmeda de todas. La historia comienza con un lago lleno de vida que luego por cambios climáticos no inducidos por los humanos se seca. Y ahora es un lugar súper desértico. Sin embargo, todos esos huesos que quedaron allí, en África, sí, que ahora son un desierto, esos huesos están llenos de fosfatos, de fósforo. Las tormentas recogen esto y lo llevan por el aire, atraviesa el Atlántico esas corrientes de aire, parte de esos fosfatos caen al mar y lo fertilizan y otra parte llega a la Amazonia. Entonces, caen fosfatos, los fosfatos dan lugar a fertilizar y a vida, entonces explota en vida la Amazonia con esos fosfatos y cada árbol te puede dar 1000 litros de evaporación al día, cada árbol grande en la Amazonia. Si tenemos millones de árboles significa millones de metros cúbicos de agua que son recogidos por esa misma corriente. Entonces la corriente deja fosfatos y recoge agua. La trae por arriba, el río volador, pega en los Andes, pega en los páramos y entonces el agua queda allí en los páramos y los páramos son un ecosistema regulador maravilloso. Sí. ¿Qué queremos hacer? Queremos ver qué ha pasado en Colombia en los momentos en que la Amazonia se pudo haber sabanizado, porque los humanos hoy la estamos sabanizando, sí, los humanos estamos potrerizando. ¿Qué sucede cuando tenemos entonces un ecosistema más seco en la Amazonia? ¿Qué pasa con los páramos? ¿Y por qué la pregunta es importante? O sea, todo está correlacionado. Todo está correlacionado, pero de ese páramo, de uno de esos páramos, Chingaza, dependemos nosotros en Bogotá. El agua de 10 millones de personas, el 30% del PIB del país depende de esa agua. Así que no es una pregunta menor, ni es una cuestión romántica, también lo puede ser, pero de lo que se trata es también de la supervivencia, de la manera en que nosotros hoy nos estamos desarrollando. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a dar las claves? Resulta que la geología también es leer en rocas, leer en suelos, leer en sedimentos, una historia que quedó allí registrada. Tomás van der Hamen, uno de los más grandes geólogos que ha pisado este país, él nos dejó unas claves desde hace más de 50 años de cómo lo que está debajo de nuestros pies aquí en Bogotá guardaba el registro de qué vegetación había cuando estaba un lago, la vegetación que estaba a los alrededores sí, del lago, y vio que a veces era páramo, es decir, el páramo en algunos momentos bajaba
hasta la pata de los cerros orientales de Bogotá, y la nieve estaba por allí nomás. Y él se dio cuenta que había también como un ritmo, ¿no?, de momentos fríos y de momentos menos fríos, porque no podemos decir que Bogotá ha sido nunca caliente. Eso queremos seguirlo investigando, pero también queremos investigar en Amazonia esos fondos de lagos que hoy están secos, investigarlos. Supón tú que hace 3000 años lo que encontramos allá en la Amazonia no son semillas de árboles, de selva, sino son semillas de sabana, de los pastos naturales que había aquí en esta zona, que todavía están en algunos lugares del llano, rabo de zorro, etc. Esas son las semillas que encontramos. Eso nos da unas claves. En ese momento quizá, y tenemos nosotros también en el Servicio Geológico la capacidad de fechar. Supón que fue hace 3100 años que hubo un momento seco. Miremos acá, en el páramo de Chingaza, para esos mismos 3100 años, cómo se estaba comportando. ¿Y ese estudio lo están haciendo en el instituto? Queremos hacerlo y estamos hablando con entidades para buscar los recursos, porque somos una entidad con un montón de capacidades, pero con mucha deficiencia presupuestal. Entonces nos toca pasar el sombrerito y nos toca decir, podemos generar un conocimiento para adaptarnos también. No es solamente estudiar el pasado, sino que ese pasado nos dé las claves para la adaptación al futuro. Pues ojalá se dé, porque realmente construir conocimiento muy importante, como bien lo dice usted, para el presente y también para el futuro. Y responde preguntas que uno escucha en la calle, que a veces uno mismo se hace, y es, ¿qué me afecta a mí lo que puede pasar en Chingaza? ¿O qué me afecta a mí en Bogotá lo que puede pasar en Amazonas? Pues muchísimo. Y usted está dándonos la respuesta. Hay otro tema que es muy importante y del cual quiero hablar, y es el hidrógeno. Hoy hablamos de hidrógeno verde, de hidrógeno blanco, de hidrógeno azul, de hidrógeno rosado, y uno no logra entender qué es el hidrógeno y que el hidrógeno se pueda vender. ¿Qué es el hidrógeno? Porque también hace parte del tema de su resorte. Sí, y yo voy a centrarme en hidrógeno blanco, que es el que sale naturalmente del subsuelo y al cual simplemente hay que tratar de meterlo en tubo y llevarlo a viviendas para la generación de energía eléctrica. Entonces, hay un precedente en el mundo. Mali, un país también pequeño, un país que no es rico, y allí por casualidad, en una perforación que era para agua subterránea, comenzó a salir un gas, y también por casualidad creo que alguien se quemó un poco tratando de encender un cigarrillo allí en las inmediaciones del pozo, y eso llevó a que se descubriera que lo que salía de allí, que es un gas que no huele, que es un gas que no se ve, era hidrógeno. El hidrógeno tiene unos retos muy grandes para entubarlo y transportarlo. Nosotros no estamos pensando en entubar y transportar hidrógeno blanco, sino al menos la perspectiva que nosotros tenemos hoy es buscar hidrógeno blanco en el país para las comunidades que están cercanas y que ellas sean las que se beneficien de energía eléctrica a partir de este gas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se tendrían que construir unas plantas específicas para eso? Sí, pero no es demasiado complejo cuando tú lo que tienes es que surtir a comunidades que están vecinas. Tenemos dos contextos geológicos que son prospectivos, que pueden ser interesantes en hidrógeno blanco. Llanos orientales y Cordillera Occidental y la parte occidental de la Cordillera Central. En llanos, ¿qué tenemos? Tenemos una gran cantidad de información de subsuelo, porque durante 50 años se ha extraído hidrocarburo de esa cuenca. Se ha hecho sísmica, se ha hecho como unas radiografías de ese subsuelo y muchos pozos. Hay mucha información. Entonces, buscamos en imágenes de satélite u otro tipo de imágenes estructuras circulares, anillos de brujas o anillos de hadas lo llaman, y vemos en las radiografías del subsuelo si lo que estamos encontrando aquí en superficie tiene alguna correlación con estructuras que veamos en esas especies de radiografías, de ecografías que tenemos de subsuelo. Si es así, vamos a campo con aparatos y medimos si allá hay hidrógeno. Estamos ya teniendo algunos datos, ya hicimos trabajo de campo y los datos pues, pueden ser esperanzadores. Así que vamos a continuar y este año, comenzamos el año pasado y este año seguimos con hidrógeno blanco en llanos e hidrógeno blanco en la Cordillera Occidental. Oiga, Julio, yo creo que nos quedamos cortos en temas y yo le invito a que venga seguramente a final de año
a este espacio y nos cuente los resultados de algunas de estas investigaciones que ya empezaron a hacer en el Instituto Geológico Colombiano, porque suena muy bien. Nos hizo falta hablar de las geotérmicas, que también son muy importantes. Colombia, pues, es un país que tiene mucha actividad volcánica y ahí también hay un tesoro escondido. Qué bueno que está usted al frente del instituto, porque se nota literalmente el movimiento. Gracias. Muchas gracias. Y si hay otros temas, tenemos un museo, tenemos patrimonio, tenemos reactor nuclear, así que... este año nos volvemos a ver seguro. Bueno, por supuesto, Patricia, tú me invitas y yo vengo. Claro que sí, a ustedes también mil gracias por aceptar esta invitación a Entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.